El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos en su podcast, Oye Cracks, un podcast, por supuesto, de El Economista. De este lado del micrófono los saluda muy contenta Jimena Bravo, como siempre, de que nos acompañen en cada uno de nuestros episodios con grandes invitados. El día de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez es más importante para las decisiones de negocio. Estamos hablando de los créditos de carbono. Vamos a entender si son solo una estrategia ambiental o ya impactan directamente en las finanzas de las empresas. Aquí vamos a entender también un poco de cómo funcionan, por qué importan y sobre todo qué deberían de estar haciendo hoy las organizaciones para no quedarse atrás. Es por ello que el día de hoy tengo aquí a un gran invitado en la cabina, que es David Solano, socio de Capital Markets de Deloitte Spanish Latinoamérica. ¿Cómo estás, David? Hola, Jimé. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que nos acompañes aquí en este episodio y que nos ayudes a entender un poquito de qué está pasando allá afuera en este panorama. Y me gustaría que comenzáramos con esta entrevista y que nos contaras un poquito de por qué los créditos y las compensaciones hoy en día de carbono particularmente son tan importantes para las empresas. Ayúdanos a entender en esta diferenciación de cada uno. Con mucho gusto, Jimé. Y la verdad es que es un tema bien interesante. Sí. Y de verdad creo que pudiera sonar complejo cuando hablamos de certificados, de créditos, de bonos, sí, se oye muy o el nombre que le quieras poner. La verdad es que pudiera llegar a ser confuso, pero una vez que te metes a estudiar un poquito cómo están estructurados los mercados, la verdad es que empiezas a entender que la verdad es que es un poco obvio. Decir, oye, existen mercados regulados donde hay certificados, créditos, donde las empresas tienen derecho a emitir cierto número de emisiones, y si no las emiten, pues claramente pudieran entrar a una compra-venta o venta específicamente en este caso, de esos derechos a emitir o hacer emisiones, ¿no? Sí. Y por otro lado está el mercado voluntario, porque no todas las industrias, y de hecho en México todavía está en un programa piloto el tema del mercado regulado. Muchas empresas tienen objetivos de manera individual para reducir sus emisiones, buscando ser net zero o cero carbono al 2030 o al 2050, ¿no? Como parte de los acuerdos de París y los tratados internacionales. Entonces, pues al tener este tipo de metas, la tecnología hoy en las empresas no necesariamente tiene la capacidad de llegar a ser cero emisiones. Exacto. Es por eso que se inventaron estos instrumentos. Entonces, de manera general, los certificados créditos, estamos hablando de mercados regulados, industrias reguladas, donde tienen cierto límite para emitir al año, y si no las ocupan pueden entrar a esa trade de certificados o créditos. Y por otro lado está el mercado voluntario o no regulado, que es ahí donde tenemos los bonos y los bonos de carbono, que nos permiten tener proyectos individuales que un tercero valida que realmente está compensando las emisiones. Así es. Y nosotros como empresa público-privada comprar esos certificados para nuestras metas. Pero la gran diferencia es si están regulados o no regulados. Ok, perfecto. Y también justamente viéndolo desde el área, digamos, desde los negocios, también qué riesgo enfrentan hoy en día estas empresas que justo no contabilizan justamente estos instrumentos de una manera adecuada justo dentro de estos estados financieros. Pues la verdad es que son riesgos, dependiendo de la industria, pueden ser bastante interesantes, porque otra vez hay una desconexión entre la estrategia y la operación y lo que yo estoy reportando. Y cuando hay esa desconexión, justo no hay esa coherencia en la operación del negocio. Entonces, el inversionista es el tema del riesgo más importante desde mi punto de vista, porque es quien un poquito te va a dar el flujo de capital, ¿no? Para seguir operando. Entonces, si ve desconexión entre lo que estoy haciendo en temas de sostenibilidad y estoy invirtiendo en CAPEX, OPEX, intangibles, etcétera, y no lo estoy viendo reflejado en el estado financiero, pues oye, no hay sentido. O falta de gobierno corporativo o falta de control interno. Entonces te da indicios de que algo está mal internamente, ¿no? Después está el tema regulatorio. Oye, el regulador también, si hay mercados regulados en todos estos temas, también si no hay una congruencia entre una cosa y otra, y más para las empresas públicas que tienen que reportar estos temas de manera obligatoria este año, entonces también levanta alertas de decir, oye, ¿qué algo están está haciendo? Pasando ahí, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el auditor. Porque el auditor pues revisa el estado financiero, que sea íntegro, exacto y que contenga toda la información relevante. Y si no la tiene, pudiera llegar a impactar la opinión. Por supuesto, entonces, la reputación incluso, ¿no? Exactamente, precio de la acción, acceso a deuda de capital. La verdad es que tiene consecuencias bastante
interesantes, el no tener una buena conectividad entre lo que es la estrategia de sostenibilidad y el proceso de reporteo de información financiera. También, ¿cuál es lo peor que puede pasar en estos casos? Pues la verdad es que en general... Porque hay que tomarle justo esa importancia, ¿no? O sea, de cuál es el riesgo que tiene para una empresa. Poniéndome un poquito creativo y estricto. Oye, si yo no contabilizo bien los derivados de un PPA virtual, el certificado de carbono, el bono, etcétera, son activos, pasivos o que pudieran omitirse, el auditor pudiera irse con una opinión negativa o con salvedades. Eso no está permitido para las empresas públicas cuando suben sus reportes financieros. Entonces puedes tener temas de multas, que yo creo que es la consecuencia no tan preocupante. Puedes tener un poquito que te frene la cotización, que pues si te bajan del mercado, pues yo creo que es un tema. Y tú lo dijiste muy bien, el tema reputacional. O sea, y hay muchos documentales en plataformas digitales y varios libros que hablan de un poquito lo que es el greenwashing. Entonces puedes caer en temas así. Y la verdad es que un golpe a tu reputación no es tan fácil de medir en el corto plazo. Lo vas midiendo conforme van pasando los años, conforme tu competencia te va superando, pero yo creo que un tema de una penalización en los mercados de valores más un impacto en tu reputación es un caso desastroso. Sí, totalmente en riesgo para una empresa, ¿no? Hasta esta desaparición incluso, ¿no? Es que hablando justo de algo muy extremo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? Hoy que el mercado regulado está en este proceso de madurez, que las empresas o el mercado mexicano está aprendiendo todo esto. En algunas cosas somos pioneros y en otras cosas estamos aprendiendo de otros mercados. Creo que es el momento realmente de que el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, un poco el gobierno corporativo, las empresas, se pongan un poquito las pilas en ese sentido. Y oye, ¿cómo vamos a gestionar de esto de aquí para adelante? Sí, claro. ¿No? Mencionas también la parte de las industrias. Para ti, ¿cuáles son estas industrias que tienen justo una mayor posibilidad o mayores oportunidades o que van justo creciendo como a la par que otros países también que tienen más oportunidades? Pues mira, la industria, por ejemplo, de real estate en México, la verdad es que desde mi punto de vista más avanzadas. Van muy avanzados en muchos temas. La tecnología en el sector minero energético también, aunque pareciera que no, cuando te metes a rascarle un poquito a lo que hay, también bastante avanzados en este tema. Yo creo que las empresas o las industrias que comparten operaciones con otras jurisdicciones es donde se ponen un poquito más las pilas. Claro. ¿No? Pero también quiero comentarte, Jimé, lo que hemos visto, porque hemos tenido conversaciones con clientes que dicen, oye, David, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy seguro que estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque las empresas buscan ser sostenibles en el tiempo. Es decir, perdurar, ¿no? Generar ingresos, mejores márgenes y seguir existiendo por muchos años. Entonces, para llegar a eso, claramente tienes que tener una forma de buscar que tus activos duren más, sean más eficientes, ahorrar costos, la energía es costo. Digamos que está un paso adelante justamente. Exactamente. Con todo lo que está pasando. Entonces, a lo mejor no lo etiquetan como temas de sostenibilidad o cambio climático, pero seguro están haciendo algo. Porque buscan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay industrias muy avanzadas por la tecnología que hay, por un poquito... La grandeza de la misma industria. Sí, y porque sí pudieran llegar, o sea, si no lo hacen bien, pudieran impactar sustancialmente o de manera preocupante el medio ambiente. Por supuesto. Entonces, pues claramente hay mucha regulación alrededor de eso, entonces eso los ha empujado a avanzar tecnológicamente. Digo, no hay tecnología hoy para hacer cero carbono. Exacto, todavía no llegamos. Y por eso los bonos, o los certificados, pero hay industrias que otras bastante avanzados en ese. Y México yo creo que real estate es de las que más avanzado en estos temas. Totalmente de acuerdo. Y también algo que mencionabas hace un momento era la parte de qué papel jugabas en todo esto, ¿no? Y guiándome un poquito también a su reporte de contabilidad sostenible, que habla muchísimo sobre estos temas, justamente mencionan que estos activos pueden ser intangibles o inventarios dependiendo justamente del rol de la empresa, ¿no? ¿Cómo cambia esta parte, ¿no? de la estrategia financiera si eres un desarrollador, un intermediario o justamente también este usuario final? Eso es lo divertido de las normas contables y de la información financiera, porque son criterios. O sea, no son reglas de, oye, es blanco y negro y siempre un certificado va a ser un activo intangible o siempre un certificado va a ser un inventario. Hay esa adaptabilidad, ¿no? Y va a depender de hechos y circunstancias de cada una de las empresas. Entonces, si tú, Jimé, tienes una empresa que se dedica a tener proyectos que generan ese offsetting de emisiones y tú te dedicas a certificar esos proyectos para que puedas vender
esos bonos, que son para ti pues un inventario. A eso te dedicas, a generar inventarios, ¿no? Como, como construir una casa, ¿no? O cualquier cosa, una mesa, una silla, y la vendes. Entonces, tú contablemente en tus libros se va a ver como un inventario. Pero imagínate que me lo vendes a mí. Yo no me dedico a generar estos certificados. Yo lo que me dedico es a una industria totalmente diferente, pero yo tengo metas. Metas de reducir mis emisiones. Para yo cumplir esas metas, como tecnológicamente es imposible, lo que hago es adquirir de ti ese inventario y yo en mis libros, como no lo voy a revender y no me dedico a eso, caería como la categoría de activo intangible. Entonces, mismo instrumento, mismo todo. Puede aplicar a diversas maneras. Diferente dependiendo qué usuario eres. Si eres el que produce, el manufacturero del certificado o del bono, o el consumidor final de este bono. Entonces, depende mucho de eso. Y ese es el fácil. O sea, porque ese es muy... O sea, tengo el certificado o el bono. ¿Es un activo como inventario o es un activo intangible? Pero imagínate, ahí no sé si los has escuchado, hay PPAs virtuales, que es la compra de energía virtual, que no hay una transferencia como tal de energía. Y ligado a esos contratos de energía existen o van como attach los bonos de carbono. Esos bonos de carbono contablemente normalmente pudieran calificar como un derivado implícito, como un instrumento financiero. Ahí es donde se empieza la complejidad. Entonces ahí es donde otra vez regresamos al que lo platicamos hace rato. El reto no es tanto, oye, ¿cómo lo contabilizo? No, es simplemente levantar la mano, yo equipo de sostenibilidad, decirle, oye, a la gente especializada en temas contables y de reporteo, analiza este contrato. ¿Ves algo que nos funciona, no nos funciona? Exactamente. Oye, ¿te sirve que sea inventario? O sea, ¿lo vas a reconocer a costo y después lo vas a revaluar? ¿O nos funciona que sea un intangible a valor razonable? Oye, tengo este contrato de energía. ¿Ya viste que tiene ligado un KPI o tiene ligado un bono de carbono? ¿Eso pudiera calificar como un instrumento financiero, sí o no? Entonces, poner a la gente correcta en el lugar correcto te va a ayudar a esa conectividad. ¿No? Porque nadie nunca en el equipo de sostenibilidad va a ser el técnico contable y en el equipo de Contraloría Finanzas nunca van a ser los expertos o expertas en temas de sostenibilidad. Entonces tiene que haber una comunicación como equipo. De ahí volvemos otra vez a esa importancia de la comunicación para que haya ese entendimiento entre estas dos áreas y haya una correcta justamente adaptación de estos certificados o bonos, ¿no? Exactamente. Y vamos avanzando también muchísimo en temas de tecnología, ¿no? Como dices, todavía no logramos estas 0 emisiones con tecnología, pero justo vamos hacia allá, ¿no? O sea, ese es el objetivo al final del día. No lo sé si mañana o en los próximos años, pero es algo que se tiene que lograr, o son los objetivos. Y esa es otra oportunidad. Todo esto es... puras oportunidades. O sea, justamente estamos en estos inicios y de ahí pueden salir mil cosas de distintas áreas en distintos vértices. Exactamente. Yo cada vez que hablo de temas de sostenibilidad y cuando ligo al tema financiero, de verdad, todas las veces escucho oportunidad. Exacto. Oportunidad para todos. O sea, no necesariamente es tan a corto plazo, no necesariamente va a ser el retorno de inversión en un año. Es una inversión a largo plazo más bien. Exacto, para ser sostenible en el tiempo. Entonces, economía circular, bonos de carbono, certificados de carbono, todo el tema de tecnología, todos son oportunidades para todo el mundo. En todas las industrias, hables de la que hables, están en ese objetivo. Emprendedores, gente que quiere trabajar en estas empresas, consultores, etcétera. La verdad es que hay muchísimo margen de maniobra y es lo que está interesante es que de alguna manera a nivel global estamos en ese caminito todos descubriendo qué podemos hacer. Ya está pasando, ¿no? O sea, voltear a ver justo al de lado para ver qué está haciendo en este sentido. Como dices, a lo mejor en Europa están muchísimo más avanzados, pero también México está haciendo bastantes acciones en eso. No, sí, por supuesto. Y hay mucho margen para innovar, que eso es lo divertido de esto. Y ese es el objetivo también de todos, ¿no? Mantenernos innovando y creciendo. Y el reto, porque no es como que puedes ir a estudiar esto. A un lado ya está el set de información que tienes que leer para poder entender esto. El manual. Exacto, no lo hay. O sea, tienes que tomar información de muchos lados, estudiar, ser un poco creativo y crear un poquito esa solución. Esas nuevas oportunidades que bien lo mencionas. Y justo también en este sentido creo que me gustaría también preguntarte qué tan complejo es hoy en día para una empresa, por ejemplo, cumplir justo con las normas internacionales de información financiera en este tema, ¿no? Considerando particularmente que no existe una norma específica de carbono. No, te juro que te preguntan más en todo el tiempo. y es que es cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo logro eso? Exacto. Pero lo divertido de las normas contables es que son principios. Okay. Entonces,
Cuando tú evalúas las transacciones que tengas, llámese certificados, bonos de carbono, en este caso específicamente, tú tienes que buscar la norma que más adecue al reconocimiento contable. Okay. Entonces, si bien hoy las normas siguen siendo las mismas que eran hace, la mayoría, hace 10 años, lo que sí ha hecho mucho los emisores de normas es dar mayores ejemplos, mayor literatura, decir, oye, por ejemplo, estos certificados de carbono que ahora pudieran calificar como inventario o intangible en el ejemplo que veíamos, siempre, o la norma siempre lo tuvo. O sea, siempre tuvo que haber sido analizado de la forma en que la norma lo establece. Pero lo que está pasando ahorita es que los emisores de normas dicen, oye, ok, la norma está ahí, es clara de alguna manera, pero vamos a darle ejemplo al mercado. ¿No? O sea, vamos a poner ejemplos de PPAs virtuales, vamos a poner ejemplos de certificados, vamos a poner ejemplos de bonos y cómo sería el correcto análisis para llegar a la contabilización. La norma contable no cambió, simplemente hay más guías, que es un poquito lo que te decía, que no es que estamos inventando la contabilidad. Exacto. Simplemente se mantiene igual, pero es justo con estas nuevas opciones, con estas nuevas innovaciones que hay en el mercado. ¿No? Mayores guías, mayor entendimiento, y pues simplemente hay que un poquito estudiarlas, ¿no? Y avanzan. Y con ello ir creando también, porque por supuesto que van a salir nuevas cosas. Pero si a la gente responsable de los reportes financieros no tiene conocimiento de lo que está haciendo en el área de sostenibilidad, no importa que también entiendas las normas. Porque no sabes, no sabes qué estás haciendo operativamente. Siempre el punto de partida es, y lo voy a destacar toda la plática que vamos a tener, es el trabajo en equipo entre las áreas de sostenibilidad operativas y las áreas de reporte financiero. Tenemos ese ejemplo. Trabajamos 2 equipos, principalmente uno de muy técnicos en temas de sostenibilidad para la estrategia, cómo descarbonizar, etcétera, y el equipo de reporting, auditoría, que es donde yo pertenezco, pero trabajamos mucho en conjunto, porque yo no le entiendo otra vez a la huella hídrica, pero le entiendo perfectamente a cómo tengo que reportarla. Por supuesto. Mi socia no le entiende a cómo reportar necesariamente, pero sí sabe perfectamente medirla. Claro. ¿No? Entonces, ese trabajo en equipo también lo estamos viendo internamente con equipos multidisciplinarios. Ya la verdad es algo que se debe replicar en todas las empresas hoy en día. De manera natural. De manera natural, siempre me ponen, oye, David, ¿tiene que haber un comité de sostenibilidad? Yo no sé si tiene que haber. O sea, no necesariamente, pero... Tiene que haber algún responsable, sí. Pero lo que sí es que si van a trabajar en estos temas, tienen que ser equipos multidisciplinarios. Claro. Digo, financieros, ingenieros, abogados, o sea, todos, para que puedan aportar. Sí, todos deben de estar involucrados, ¿no? Incluso desde el mismo CEO hasta en todas áreas, ¿no? Debe de haber esa comunicación y ese entendimiento de lo que está pasando. Donde hemos visto mayores casos de éxito es donde el C-Level está involucrado. Exactamente. Muy involucrado. Entonces, porque pues son at the top. Esa forma de liderar justamente todas las áreas y esa integración entre todas las áreas. Y porque lo ves desde un todo. Desde un todo como empresa, a dónde queremos llegar, por qué queremos seguir avanzando, por qué queremos crecer, ser más rentables y que nos vaya bien a todos. Cuando es un poquito un approach por no, o sea, es más difícil que, el junior quiera implementar una estrategia de sostenibilidad, porque está muy aislado o muy aislada su iniciativa. Por supuesto. Pero eso es importantísimo, el tema de gobierno corporativo para estos temas. Y también a lo largo de esta conversación hemos hablado muchísimo de la comunicación, ¿no? De la comunicación entre áreas, pero también para ti, ¿cuál es el mayor reto que tenemos hoy en día, justo como en general en todas las industrias, además de la comunicación, cuál es el reto principal al que hay que desafiar? La data. La data, ok. La data... no hemos hablado mucho de la data. No, nada más porque dijiste que el tema más importante es el tema de comunicación, pero si no está a la par, el tema de la información, porque es información que las compañías o las empresas no estaban acostumbradas a monitorear y a gestionar. O sea, sí el consumo energético, bueno, porque tienes que pagar, es parte de, pero no necesariamente sabes cuánta agua te genera la lavavajillas que tienes en el restaurante, ¿no? O por qué cosas a las que no les das importancia porque es algo de todos los días tan cotidiano. Exactamente. Cuando ves el consumo por metro cuadrado de real estate, oye, ¿por qué en un lugar tengo mucho más volumen que en otro? Si conceptualmente debería ser lo mismo. Puede ser desde cosas muy sencillas como fugas hasta realmente que haya un tema de la operación o el manejo de agua, ¿no? Entonces,
creo que el reto, otro de los retos más importantes es el tema de la data. Oye, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo me aseguro que es íntegra, que es exacta? ¿No? Porque... Y cómo también la analizas correctamente, ¿no? Porque puedes tener la data justo, pero si no la interpretas de una manera adecuada, no puedes hacer nada con ella. Correcto. No, y ese es el siguiente paso. Pero un poquito, ¿cuántos, seguramente tu audiencia lo conoce muy bien, cuántos sistemas de información financiera hay hoy? Muchísimos. Claro. Y yo creo que no hay empresa que no tenga un sistemita de reportar o generar facturas, ver los ingresos, la cobranza, etcétera. Pero en temas de sostenibilidad, no necesariamente todo el mundo puede medir el agua que consume, más que por el recibo. No necesariamente todo el mundo se ve la energía. No, y entender el por qué también, o sea, por qué estamos comportándonos de esta manera, ¿no? Que es un poquito de análisis de datos, ¿no? O sea, tú dices, oye, si yo tengo información ya tengo esto, completa y que puedo confiar en ella, ahora sí vamos a analizar y decir, oye, ¿por qué comparado A con B estoy consumiendo más, estoy consumiendo menos? ¿Por qué estoy haciendo más eficiente aquí que aquí? Y puedes tomar las acciones necesarias. Y pueden ser cosas como, oye, teníamos una fuga y no nos habíamos dado cuenta. Exacto. ¿No? O sea, cosas tan sencillas como eso, a cosas de, oye, no, realmente estamos siendo mucho más ineficientes en un lado que en otro. Y que te lleva un poquito a replantearte la estrategia operativa que tienes que tener. Entonces yo creo que la data, Jimé, creo que es un reto bien interesante obtener la data que necesitas para poder hacer todos esos análisis y tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que yo les digo? Oye David, pero es que me va a costar mucha inversión. Sí, pero también te va a dar mucha información nueva que te va a permitir tomar decisiones o evaluar cosas que antes no habías visto. Y eso no lo ven. Exacto. ¿No? Y hoy en día tenemos tanta tecnología a la mano, o sea que también en cuestión de segundos podemos analizar esa data, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día podemos interpretarla de una manera adecuada para tomar esas mejores decisiones. No, y la inteligencia artificial te ahorra una cantidad de tiempo súper importante en analizar esa data. Pero otra vez, si a la inteligencia artificial le das data incompleta, data que no si no haces esa inversión al final del día, no va a servir de nada. Por muy inteligente que sea, no te va a ayudar en nada, ni en sus insights, ni en sus análisis, porque lo que le estás metiendo, la verdad es que no aporta mucho valor. Por eso yo te digo que yo creo que la data es uno de los retos más importantes. No solo invertir para extraerla, hay veces que ni siquiera saben dónde sacarla. Y también en este sentido, también particularmente en un país como México, también cuáles son hoy los grandes retos para seguir evolucionando. Yo creo que en general es el tema de conocimiento, seguir un poquito invirtiendo a estudiar qué es lo que se está haciendo, cuáles son estas formas de generar. ¿Qué está pasando en otros países? Exactamente. Decíamos, ¿no? Eso, y la tecnología es y no es, porque la tecnología, pues ya no importa dónde está la tecnología, te la puedes traer a México, ¿no? Entonces... muchas empresas globales no tienen ningún problema. Exactamente. Entonces, bueno, si tú te empiezas a un poquito involucrar, vas a ver que pudieras tener acceso a esa tecnología. Yo creo que nada más es un tema de empezar a ver o complementar esa visión a largo plazo de los negocios con el tema de sostenibilidad. Porque pues sí lo hemos visto, o sea, cada vez se acudizan más los temas, los incendios, los días más calientes, o sea, sí de verdad hay un descontrol total. Hay un descontrol, o sea, ahorita estamos viendo con el precio del gas. ¿No? O sea, creo que es bien interesante que cómo meten los empresarios este tema a la ecuación. Exacto. Y entre más peso le den en esa ecuación a estos riesgos, potenciales riesgos. Es algo ya urgente también de alguna manera, ¿no? Probablemente la destinación de recursos va a ser distinta. O la allocation de recursos va a ser distinto. Entonces te va a dar acceso a profesionales y a tecnología que te va a permitir tomar. Entonces yo creo que es un poquito en México la oportunidad es terminar de meter en el ADN este tema de potenciales riesgos, oportunidades relacionados a temas de sostenibilidad, incluyendo los certificados y bonos de carbono. Totalmente de acuerdo, David. Y también en este sentido, y también con la experiencia que tú tienes, me gustaría que nos dieras a entender un poquito de si los créditos de carbono hoy en día están evolucionando hacia una clase de activo financiero que es hoy comparable a commodities o instrumentos financieros tradicionales. No sé si tradicionales, pero sí, conceptualmente esa es un poquito la idea. Sí, porque tú quieres reconocer el estado, el balance general de tu situación financiera es una fotografía de cómo estás. Si tú al cierre o cuando cierras tus libros tienes este tipo de instrumentos, pues tienen que estar correctamente clasificados. Oye, lo que decías, es inventario, es un activo intangible, es un derivado. Eso es uno. Dos, que estén bien valuados. También, ¿no? O sea, que tengas la información para decir, oye, esto es el valor razonable del activo intangible, esto es el costo del inventario. Y tres, la medición subsecuente. Porque, o sea, esa es la foto, pero lo que viene
Es, oye, ¿cómo retas ese valor razonable? Oye, ¿cómo retas en el inventario? Perdón por ponerme técnico, pero la medición subsecuente es lo que sea menor entre costo o valor neto de realización. ¿Cómo mides el valor neto de realización de un bono de carbono? Yo no es tan complicado, pero es un poquito lo que tienes que tener. Y es lo que tienes que tener bien claro internamente. Entonces, creo que por ahí va el Nos estamos encaminando a eso. No, y es aprendizaje, ¿no? O sea, si ya se va a volver un tema natural en muchas industrias, en muchas empresas, pues también tiene que haber políticas contables, políticas financieras, equipos bien capacitados para que un poquito hagan este tipo de clasificaciones. Hay toda una serie de pasos atrás que deben de hacerse para lograr justamente Es lo divertido. Es lo que tratamos de lograr de este lado también, ¿no? Y justo también en esa parte de aprendizajes, me gustaría que también compartieras con nosotros algunas claves, digamos, de qué deberían de estar haciendo hoy en día los CFOs justamente en áreas financieras para prepararse justamente en estos temas, ¿no? Hacia sostenibilidad, donde ya impacta justamente en estos estados financieros. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo hoy en día principalmente? Yo creo que a ese C-level lo más importante es un poquito bajar la instrucción de esos niveles, ¿no? Es decir, oye, sí necesitamos tener una mejor comunicación entre equipos de sociedad y equipos financieros. Si es al principio forzarla, hay que forzarla, pero es algo que tiene que suceder. Entonces, la primera recomendación es que empiecen a hablar los equipos, porque muchas veces están cada quien por su lado, con sus iniciativas, las dos moviéndose muy bien, pero no están coordinadas unas con otras. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es eso. 2, la verdad es que con estos, en el mercado voluntario, lo platicamos muy al inicio, viene de proyectos específicos. Así es. Entonces, tú pudieras caer en un tema de decir, oye, mira, tengo una reserva, ¿por qué tengo una reserva en mi empresa? Quién sabe, pero tengo una reserva. Pudieras certificar para que pudiera yo vender los certificados de carbono. Tenía un cliente que hacía biodigestores para generar electricidad para llevar a las comunidades. Ese era su modelo de negocio, impacto positivo en las comunidades. Y después, con todo este mercado voluntario, oye, yo puedo certificar esos biodigestores para generar bonos de carbono y venderlos. Entonces, ahora ya tiene un revenue stream diferente, ¿no? Digo, un poquito alineado y no, los residuos. Sí. O sea, los residuos pueden también, a veces mucho lo vemos como costo o gasto, pero pudieran ser la materia prima para otra industria. Entonces pudiera ser un ingreso adicional. Totalmente. Entonces creo que entender bien todas esas entender áreas, tu negocio y lo que puedes hacer con terminar ello. de entenderlo, porque yo creo que si entienden nada más que es como, oye, a lo mejor los residuos no les dabas tanta importancia, a lo mejor el tema de emisiones no le dabas tanta importancia, o a los proyectos que tú ya tenías internamente que pudieran generar ingresos adicionales, no los estabas viendo así. Entonces, creo que por ahí es donde viene ese mensaje al C-Level. Y que permea a todas las demás. Y que permea a todos, que eso es súper importante, porque sin el C-Level involucrado, esto no se mueve. O se mueve muy lento. Y no necesitamos lentitud en este momento, necesitamos avanzar ya en grandes pasos. Exactamente. Ok, David. Y también me encantaría que también le dieras algún mensaje final a nuestra audiencia, digo, ya para ir cerrando un poquito esta conversación, que creo que nos daría para hablar muchísimo tiempo más y para más capítulos, pero me encantaría que también le dieras algún mensaje a aquellos justo tomadores de decisiones, a aquellos líderes que te están escuchando en este momento. Me encantaría que les dieras algún mensaje. Sí, con mucho gusto. Yo creo que lo importante aquí es un poquito empezar a involucrarnos con lo que está pasando a nivel global. Hay mucha literatura de estos temas que está disponible para todos. Entonces yo creo que por un lado es un poquito empaparnos de todo lo que hay ya disponible en el mercado. Y 2, sí de verdad enfocarnos a que los equipos empiecen a trabajar como equipos internamente en las compañías. Yo les diría eso, Jimé. Yo creo que eso es para mí lo más importante. Totalmente, ¿no? Porque también la información está ahí afuera, ¿no? Como bien lo dices, hoy en día desde Deloitte, por ejemplo, ¿no? Tienen su reporte de contabilidad sostenible donde podemos también entender estos temas, ¿no? Y empezar a ver cómo lo pasamos también a la operación, ¿no? ¿Qué podemos hacer más allá de esto? Y justamente informarnos más, porque como dices, está ahí la información, está ahí la data, está todo, pero hay que tener ese entendimiento y entender justamente la premura de tener estos temas hoy en día en nuestra operación, en nuestras empresas, ¿no? Y bien importante, es una inversión. Exacto. Es una inversión que se va a ver el retorno en el mediano o largo plazo, no en el corto. Eso sí, yo creo que es bien importante que lo entendamos. No es
una inversión a corto plazo, es una inversión a mediano o largo plazo. Totalmente de acuerdo, David. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Oye Cracks. Me encantó conversar contigo y entender estos temas que parecían tan complejos, pero como dices, en realidad no lo son tanto si hay un correcto entendimiento, si hay una buena colaboración y si hay buenos equipos trabajando juntos. Así que muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Oye Cracks. Es un gusto que nos acompañen como en cada capítulo. Los vemos en un próximo episodio de Oye Cracks, por supuesto. Los invitamos a vernos en todas nuestras redes sociales y también, por supuesto, a descargar la app de El Economista. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, David. El Economista Podcast.